Buenas tardes, chicos, bienvenidos a una nueva clase de DPCC. Bueno, la semana pasada nosotros hemos hecho lo que es manejos de emociones y ahí hemos aprendido el factor heredable y lo que de la experiencia, también cómo ha variado nuestra niñez a la adolescencia en torno a nuestro desarrollo emocional, también la inteligencia emocional y conducta, el autocontrol y cómo entrenar la voluntad. Hemos hecho las actitudes y por último la tarea. Espero que la hayan hecho. Ahora vamos a un nuevo tema de DPCC, que es la identidad en adolescentes. El autoconcepto, esto ya lo han visto ustedes en la clase de autoestima, pero vamos a retomar el autoconcepto. El autoconcepto es la creencia que yo tengo de mí mismo. Por ejemplo, esta chica que está mirándose al espejo, por un lado se ve sexy, por el otro se ve normal y por el otro ya desarreglada. Es lo que yo creo de mí misma. Y las etapas de la formación del autoconcepto son 3. Primero está la etapa existencial o del sí primitivo, que se da de 0 a 2 años, en la que el niño se percibe a sí mismo como una realidad distinta a los demás. Porque cuando un bebito de 0 a 6 meses, él piensa que lo que ve es como que pertenece a sí mismo. Me refiero a que en esa etapa es la etapa de lactancia, en la cual el bebito, si ve la teta de su mamá, él piensa que la teta de su mamá es parte de su cuerpo. En cambio, cuando ya va creciendo, se diferencia de los demás. Después, en la etapa del sí mismo exterior de 2 a 12 años, se da el impacto del éxito y fracaso y se ve a sí mismo con relación a los que los otros perciben y se comunican. A eso se refiere a, por ejemplo, de 12 a 12 años a un niño, si le dicen, wow, tú eres bueno jugando fútbol, eres bueno en matemática, él va a decir, yo soy bueno jugando fútbol y yo soy bueno en matemática. No porque él se crea bueno, sino porque los demás le han dicho eso, entonces él interioriza eso. Por ejemplo, de las chicas, eres buena jugando vóley, eres bonita, qué buena bailarina eres. Y eso las niñas también lo piensan que son así. O sea, ellas no tienen como que, los niños en general no tienen un conocimiento propio de sí mismos. Todo lo que los demás piensan de ella es. En cambio, en la etapa del sí mismo, que ya se da de 12 años a más, en la que ustedes están, el adolescente se busca diferenciar a sí mismo de los demás como un ser único. Todas las interacciones sociales del adolescente influyen, sus vivencias de éxito y fracaso reforzarán o cambiarán su autoconcepto. Por ejemplo, en mi autoconcepto, yo soy buena en matemática porque yo saco 20, pero soy mala en letras porque saco mala nota. Ahí yo estoy haciendo mi autoconcepto en cuanto a mi éxito y fracaso. Y también cuando yo me diferencio de los demás. ¿Cuáles son los ámbitos en la formación de la identidad? Y aquí el autoconcepto influye, que se compone en 2 ámbitos. Se da la identidad personal y la identidad social. La identidad personal son los rasgos de la personalidad, capacidad de reconocerse como un ser diferente, separado de los demás. Se forma a lo largo de la vida. Por eso es que, porque está en constante progreso y desarrollo. El proceso de asimilación o interiorización de lo que han vivido a nivel psicológico, emocional y social. Y la identidad social son los grupos a los que pertenezco. Por ejemplo, es un grupo de baile, esa es mi identidad social, que soy una bailarina. En cuanto a mi identidad personal, mis rasgos de personalidad pueden ser de que soy puede ser de que sea extrovertida, amable, o
que es alguien sea neuroticismo, alguien neurótico con una preocupación excesiva. Por eso desarrollamos nuestra identidad a dos niveles. Socialmente, en la familia, mi identidad en mi familia es que yo soy hija. Y mi identidad personal es que yo soy amable. Que interiorizo lo que pasa en mi exterior de mi experiencia. Por ejemplo, toda mi vida he tenido éxito en letras, por lo tanto lo asimilo y digo como que soy buena en letras pero mal en matemáticas y así. Aquí están los factores en la formación de identidad, los factores internos y los factores externos. Los factores externos, si los relacionamos, son los que pertenecen a la identidad social y los factores internos son lo que pertenece a la identidad personal. Todo esto, tanto los factores internos como externos, influyen en nuestra identidad, en nuestra formación. Por ejemplo, en el factor interno que está la autoestima, es el sentimiento de valoración por mí mismo. Por ejemplo, si yo tengo una mala autoestima, voy a pensar que soy malo. Por lo tanto, si tengo mala autoestima, puedo tener autoconceptos negativos que diga que soy mala haciendo ejercicio, soy mala estudiando y mi autoimagen se va a ver perjudicada y mi autonomía también porque voy a volverme dependiente. Y lo externo, ¿qué pasa si mi familia me dice tú no eres buena en nada y mi cultura no cumplo con las características de mi cultura, no voy a sentirme identificada, mi grupo de amigos no lo tengo, soy aislada, en los medios de comunicación también estereotipan de que una persona no debe ser así, mi identidad va a ser negativa así y todo eso ha influido en mi formación de mi identidad. En cambio, si yo todo lo que hago mal tiene una valoración positiva, lo externo, puedo mejorar mi formación de identidad. Y en la adolescencia se da realmente la crisis de la identidad, porque todo lo que han formado anteriormente, todo lo que se forma durante todos los años de vida, en la etapa de la adolescencia, aparentemente nuestro cerebro, como se podría decir, se resetea, que elimina todo y vamos creando nuestra propia identidad. Esta crisis identidad en la adolescencia no es un problema, es un proceso de maduración que absolutamente todos lo pasan. Los adolescentes presentan ansiedad por separación de vínculos de la infancia, miedo a vivir por cuenta propia y sin el apego de los padres, y se refleja en la conducta de dos maneras: afirmando su yo, que es que busca diferenciarse de los demás y ser el centro de todo, y hay otros que prefieren estar solos pero también les gusta atraer la atención de los demás. Y el otro está el cuestionamiento de las normas y los valores de los adultos. Aquí es cuando el pensamiento se vuelve crítico y se preguntan si debe hacer o no, si es correcto o no. Y también sienten que las normas que ponen los adultos limitan su forma de ser. Y aparentemente el diálogo con los adultos no funciona. Se da la frase de tú no me entiendes poco como soy. Aquí hay formas de la configuración de la identidad, y aquí es cuando está la identidad lograda. La meta de la adolescencia es que puedas lograr su integridad, porque si se da la confusión de identidad, las confusiones de roles, no vas a poder pasar a la siguiente etapa, que es la juventud. Bueno, ya lo hablaremos. Primero vamos a la configuración de la identidad. Hay tres tipos de acá, que está la identidad difusa, en la que el adolescente no tiene objetivos, tiene apatía, no se esfuerza por conseguir algo, tiende al aislamiento, se crea la identidad negativa y la falta de integración. Aquí están las personas, así como dice,
con ausencia de objetivos, que no tienen ni una meta en la vida. Usualmente las personas tienen una meta que puede ser cantante, futbolista, ingresar a la universidad, pero estas personas no tienen nada. Tampoco se esfuerzan por lograr metas así sea implantadas por el exterior, como aprobar un curso o pasar el año. No le interesan esas metas, son apáticos, es decir, que no son empáticos con los demás y no se integran. La identidad hipotecada es la dependencia de valores ajenos. ¿A qué me refiero? Ajenos a valores de otras personas. Dependencia, por ejemplo, si mi amiga es responsable, yo soy dependiente al valor de la responsabilidad de ella. Se plantean proyectos y objetivos muy definidos como producto de la presión social. Por ejemplo, el ingresar a la universidad y tener carrera puede ser, eso es algo de presión social. Y también se produce insatisfacción. Obviamente se da la insatisfacción porque no siguen sus propios objetivos y no siguen objetivos de otras personas. Y por último está la moratoria psicosocial, en la que no se supera la crisis y pospone la resolución de la juventud. Eso era de lo que estaba hablando hace un momento, que cuando una persona no resuelve su conflicto de identidad, no se integra, no sabe quién es, no va a poder superar la etapa de adolescencia y va a seguir así hasta la juventud. Y en caso de que no resuelva la juventud, va a tener problemas a mayor. Por ejemplo, si una persona no resuelve su identidad, no tiene fidelidad acerca de lo que él es, en su etapa de juventud no va a poder establecer se da como que si no superas eso, te pasas a ser aislado, no te integras con los demás, no tienes ese compromiso con otras personas y después no vas a tener un legado y así va afectando en cada proceso de tu vida. En cambio, la identidad lograda es cuando se tiene una identidad positiva y diferenciada. Es el resultado de la búsqueda personal activa y permite llegar a un nivel de coherencia y diferenciación, integrar y distinguir factores como la diversidad de papeles que han desempeñado y que van a desempeñar. Aquí diversidad de papeles son, por ejemplo, asumo el papel de ser hijo, asumo el papel de ser estudiante, asumo el papel de ser trabajador, y todo esto junto como que se integra y así yo me distingo de los demás. Muchas personas en la adolescencia se llegan a confundir porque no saben cómo integrar todos los papeles que tienen y es donde se da su confusión y a veces no llegan a resolver. La idea es de que todos los papeles que tengas, todos los roles que tú cumples en tu vida, lo integres pero de una manera coherente. Por ejemplo, yo en el colegio no voy a ser un pandillero y en mi casa alguien ejemplar. Todos tus papeles tienen que tener coherencia y tienen que ser integrados. Y esto se da efectivamente resultado de la búsqueda personal activa, porque tú mismo estás buscando cuál es tu identidad. Buscando, por ejemplo, en el caso del pandillero en el colegio y en el caso del hijo ejemplar, tú te das cuenta, mi conducta en el colegio no tiene coherencia con mi conducta en el hogar. Entonces, ¿qué hago? Tengo que modificar una conducta, bien comportarme bien en el colegio o adaptar la mala conducta al hogar. Lo ideal es que tenga una identidad positiva para que así puedas crecer como persona. Aquí están las dimensiones de la identidad. En cuánto aspecto está el lograr la imagen de uno mismo y definirse socialmente para elegir un modo de vida. Y en dimensiones está la biológica, psicológica, social y ética. En la dimensión biológica son los cambios físicos y fisiológicos, especialmente con lo sexual. Y eso influye en la imagen de uno mismo porque en la adolescencia se da el cambio del cuerpo
los cambios y también los hormonales y el desarrollo de la sexualidad. Y el definirse socialmente para elegir un modo de vida está la identidad social. Conste que no dice tu orientación sexual, sino dice tu identidad sexual. La dimensión psicológica está el desarrollo intelectual y la capacidad de expresar emociones. ¿Cómo influye esto a lograr la imagen de uno mismo? En las capacidades cognitivas y en la expresión de afectos. Puede que tus capacidades cognitivas sean buenas. Capacidades cognitivas puede ser tu memoria, tu inteligencia, el lenguaje y la expresión de afectos, cómo expresas tus emociones. Y la dimensión psicológica, cómo influye en el aspecto de definirse socialmente para elegir un modo de vida. Está el plan de vida, la elección vocacional y formación de pareja. Y aquí está la orientación sexual. En cuanto a la dimensión social, se refleja en la interacción con otras personas en diferentes contextos. Esto influye en el logro de la imagen de uno mismo debido a que tiene influencia en el entorno. Por ejemplo, si mi vida social no es muy activa, influye en el entorno porque yo no me voy a comunicar con mi familia y entonces mi imagen de mí mismo va a ser que soy introvertida. Y el definirse socialmente para elegir un modo de vida, ¿cómo influye en lo social? La socialización de habilidades sociales y pertenecer a una cultura. Pertenecer a una cultura acá puede ser el catolicismo, que las personas van a dejar su cartita en Santa Rosa de Lima, o cuando se da la procesión, ahí tienes un modo de vida. Y la ética es la reflexión sobre la existencia y principios morales que gobiernan. ¿Cómo influye esto en una imagen conmigo mismo? La ética a nosotros nos da la conciencia moral que debemos o que no debemos hacer, y cómo esto influye en el modo de vida, en la adopción de sistemas de valores. Por ejemplo, si yo suelo infringir la ley, eso va a ser mi modo de vida, que voy a ser un delincuente. En cambio, si yo lo cumplo, estoy yendo a lo establecido. Estas dimensiones influyen en estos aspectos. Ahora la tarea. Dice, de acuerdo a las dimensiones, ejemplifica cómo ha influido en tu identidad 3 puntos. ¿Cómo ha influido en tu identidad? 3 puntos por cada dimensión. ¿Cuántas dimensiones hay? Hay 4 dimensiones. 3 puntos por cada dimensión. 3 por 4, 12. 12 puntos. Y no solo eso, ejemplifica. Por ejemplo, lo biológico, ¿cómo ha influido en mi identidad? Que no sé, que mi desarrollo del cuerpo no fue debido a los estándares, no completó por ejemplo, no llegué a la altura que debía y modificó mi identidad o el desarrollo sexual. Y así, un ejemplo por cada dimensión. ¿Por qué? Claro. Y después, según los factores en la formación de la identidad, menciona 2 factores de cada uno y explica cómo influye en ti. Acá está. 2 factores de cada uno se refiere a 2 factores internos y 2 externos. ¿Cómo influye en tu identidad? Tienes que explicar cada factor y justificarlo, y esto vale 8 puntos. 2 más 2 más 2 más 2, 8. Y al final tu tarea total de puntos 20 y se entrega hasta el 29 de mayo. Bueno, suerte y espero que hayan entendido y que busquen su identidad antes de los 20 para que tengan una buena identidad y no tengan repercusiones negativas. Obviamente busquen la identidad positiva y no la negativa.